Entre letras y otras pasiones. Un programa dirigido y conducido por la escritora y autora, poeta mexicana Paula Guzmán. Y transmitido a través de Pasión Radio. Seduciendo tus sentidos. Yo soy Paula Guzmán y te doy la más cordial bienvenida a este tu programa, Entre letras y otras pasiones. Estás escuchando tu estación favorita, tu estación digital, desde donde puedes sintonizar en cualquier parte del mundo. Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. El día de hoy en este programa, en donde amamos las grandes historias y la literatura, vamos a dedicar el programa del día de hoy a una gran escritora mexicana llamada Ángeles Mastretta. Seguramente la conoces, y si no, no te lo pierdas, por favor. ¿Y qué te parece si damos inicio? La tía Daniela, escrito por Ángeles Mastretta. Cuento. La tía Daniela se enamoró como se enamoran siempre las mujeres inteligentes, como una idiota. Lo había visto llegar una mañana, caminando con los hombros erguidos sobre un paso sereno, y había pensado, este hombre se cree Dios. Pero al rato de oírlo decir historias sobre mundos desconocidos y pasiones extrañas, se enamoró de él y de sus brazos, como si desde niña no hablara latín, no supiera lógica, ni hubiera sorprendido a media ciudad copiando los juegos de Góngora y Sor Juana como quien responde a una canción en el recreo. Era tan sabia que ningún hombre quería meterse con ella, por más que tuviera ojos de miel y una boca brillante, por más que su cuerpo acariciara la imaginación, despertando las ganas de mirarlo desnudo. Por más que fuera hermosa como la Virgen del Rosario, daba temor quererla, porque algo había en su inteligencia que sugería siempre un desprecio por el sexo opuesto y sus confusiones. Pero aquel hombre, que no sabía nada de ella y sus libros, se le acercó como a cualquiera. Entonces la tía Daniela lo dotó de una inteligencia deslumbrante, una virtud de ángel y un talento de artista. Su cabeza lo miró de tantos modos que en 12 días creyó conocer a 100 hombres. Lo quiso convencida de que Dios puede andar entre mortales, entregada hasta las uñas a los deseos y las ocurrencias de un tipo que nunca llegó para quedarse y jamás entendió uno solo de todos los poemas que Daniela quiso leerle para explicarle su amor. Un día, así como había llegado, se fue sin despedir siquiera, y no hubo entonces en la redonda inteligencia de la tía Daniela un solo atisbo de entender qué había pasado. Hipnotizada por un dolor sin nombre ni destino, se volvió la más tonta de las tontas. Perderlo fue una larga pena como el insomnio, una vejez de siglos, el infierno. Por unos días de luz, por un indicio, por los ojos de hierro y súplica que le prestó una noche, la tía Daniela enterró las ganas de estar viva y fue perdiendo el brillo de la piel, la fuerza de las piernas, la intensidad de la frente y las entrañas. Se quedó casi ciega en 3 meses. Una joroba le creció en la espalda y algo le sucedió a su termostato, que a pesar de andar hasta en el rayo del sol con abrigo y calcetines, tiritaba de frío como si viviera en el centro mismo del invierno. La sacaban al aire como a un canario. Cerca le ponían fruta y galletas para que picoteara, pero su madre se llevaba las cosas intactas mientras ella seguía muda, a pesar de los esfuerzos que todo el mundo hacía por distraerla. Al principio la invitaban a la calle para ver si mirando las palomas
o viendo ir y venir a la gente, algo de ella volvía a dar muestras de apego a la vida. Trataron de todo. Su madre se la llevó de viaje a España y la hizo entrar y salir de todos los tablados sevillanos sin obtener de ella más que una lágrima la noche que el cantador estuvo alegre. A la mañana siguiente le puso un telegrama a su marido diciendo: «Empieza a mejorar. Ha llorado un segundo». Se había vuelto un árbol seco. Iba para donde la llevaran y cuanto podía se dejaba caer en la cama como si hubiera trabajado 24 horas recogiendo algodón. Por fin, las fuerzas no le alcanzaron más que para echarse en una silla y decirle a su madre: «Te lo ruego, vámonos a casa». Cuando volvieron, la tía Daniela apenas podía caminar y desde entonces no quiso levantarse. Tampoco quería bañarse, ni peinarse, ni hacer pipí. Una mañana no pudo ni siquiera abrir los ojos. «¡Está muerta!», oyó decir a su alrededor y no encontró fuerzas para negarlo. Alguien le sugirió a su madre que ese comportamiento era un chantaje, un modo de vengarse en los otros, una pose de niña consentida que si de repente perdiera la tranquilidad de la casa y la comida segura, se las arreglaría para mejorar de un día para el otro. Su madre hizo el esfuerzo de abandonarla en el quicio de la puerta de la catedral. La dejaron allí una noche con la esperanza de verla regresar al día siguiente, hambrienta y furiosa, como había sido alguna vez. A la tercera noche, la recogieron de la puerta de la catedral con pulmonía y la llevaron al hospital entre lágrimas de toda la familia. Ahí fue a visitarla su amiga Elide, una joven de piel brillante que hablaba sin tregua y que decía saber las curas del mal de amores. Pidió que la dejaran hacerse cargo del alma y del estómago de aquella náufraga. Era una criatura alegre y ávida. La oyeron opinar, según ella, el error en el tratamiento de su inteligente amiga estaba en los consejos de que olvidara. Olvidar era un asunto imposible. Lo que había que hacer era encauzarle los recuerdos para que no la mataran, para que la obligaran a seguir viva. Los padres oyeron hablar a la muchacha con la misma indiferencia que ya les provocaba cualquier intento de curar a su hija. Daban por hecho que no serviría de nada y sin embargo lo autorizaban como si no hubieran perdido la esperanza que ya habían perdido. Las pusieron a dormir en el mismo cuarto. Siempre que alguien pasaba frente a la puerta, oía la incansable voz de Elide, hablando del asunto con la misma obstinación con el que un médico vigila a un moribundo. No se callaba, no le daba tregua, un día y otro día y otro día, y una semana y otra y otra. «¿Cómo dices que eran sus manos?», preguntaba. Si la tía Daniela no le contestaba, Elide volvía por otro lado. «¿Tenía los ojos verdes, cafés, grandes?». «Chicos», le contestó la tía Daniela hablando por primera vez en 30 días. «¿Chicos y turbios?», preguntó la tía Elide. «Chicos y fieros», contestó la tía Daniela y volvió a callarse otro mes. «Seguro que era Leo. Así son los de Leo», decía su amiga, sacando un libro de horóscopos para leerle. Decía todos los horrores que pueden caber en un Leo. «De remate son mentirosos, pero no tienes que dejarte, tú eres de Tauro. Son fuertes las mujeres de Tauro». «Mentiras sí que dijo», le contestó Daniela una tarde. «¿Cuáles? No se te vayan a olvidar, porque el mundo no es tan grande como para que no demos con él. Entonces, le vas a recordar sus palabras, una por una, las que oíste y las que te hizo decir». «No quiero humillarme. El humillado va a ser él. Si no, todo es tan fácil como sembrar palabras y largarse». «Me iluminaron», defendió la tía Daniela. «Se te nota iluminada», decía su amiga cuando llegaban a puntos así. Al tercer mes de hablar y hablar,
La hizo comer como Dios manda. Ni siquiera se dio cuenta cómo fue. La llevó a una caminata por el jardín. Cargaba una cesta con fruta, queso, pan, mantequilla y té. Extendió un mantel sobre el pasto, sacó las cosas y siguió hablando mientras empezaba a comer sin ofrecerle nada. Le gustaban las uvas, dijo la enferma. Entiendo que lo extrañes. Sí, dijo la enferma acercándose a un racimo de uvas. Besaba regio y tenía suave la piel de los hombros y la cintura. ¿Cómo tenía? Ya sabes, dijo la amiga como si supiera siempre lo que la torturaba. No te lo voy a decir, contestó riéndose por primera vez en meses. Luego comió queso y té y pan y mantequilla. ¿Rico?, le preguntó Elide. Sí, le contestó la enferma empezando a hacer ella. Una noche bajaron a cenar. La tía Daniela con un vestido nuevo y el pelo brillante y limpio, libre por fin de la trenza polvorosa que no se había peinado en mucho tiempo. 20 días después, ella y su amiga habían repasado los recuerdos de arriba para abajo hasta convertirlos en trivia. Todo lo que había tratado de olvidar la tía Daniela, forzándose a no pensarlo, se le volvió indigno de recuerdo después de repetirlo muchas veces. Castigó su buen juicio, oyéndose contar una tras otra las 120,000 tonterías que la había hecho feliz y desgraciada. Ya no quiero ni vengarme, le dijo una mañana a Elide. Estoy aburridísima del tema. ¿Cómo? No te pongas de inteligente, dijo Elide. Este ha sido todo el tiempo un asunto de razón menguada. ¿Lo vas a convertir en algo lúcido? No lo eches a perder. Nos falta lo mejor. Nos falta buscar al hombre en Europa y África, en Sudamérica y la India. Nos falta encontrarlo y hacer un escándalo que justifique nuestros viajes. Nos falta conocer la Galería Pitti, ver Florencia, enamorarnos en Venecia, echar una moneda en la fuente de Trevi. ¿Nos vamos a perseguir a ese hombre que te enamoró como a una imbécil y luego se fue? Habían planeado viajar por el mundo en busca del culpable y eso de que la venganza ya no fuera trascendente en la cura de su amiga tenía devastada a Elide. Iban a perderse la India y Marruecos, Bolivia, el Congo y Viena y sobre todo Italia. Nunca pensó que podría convertirla en un ser racional después de haberla visto paralizada y casi loca hacía 4 meses. Tenemos que ir a buscarlo. No te vuelvas inteligente antes de tiempo, le decía. Llegó ayer, le contestó la tía Daniela a mediodía. ¿Cómo sabes? Lo vi. Tocó en el balcón como antes. ¿Y qué sentiste? Nada. ¿Y qué te dijo? Todo. ¿Y qué le contestaste? Cerré. ¿Y ahora?, preguntó la terapista. Ahora sí nos vamos a Italia. Los ausentes siempre se equivocan. Y se fueron a Italia por la voz de Dante. Pioverá dentro de la fantasía. La escritora Ángeles Mastretta nació en la ciudad de Puebla el 9 de octubre de 1949. En Puebla, Mastretta realizó todos sus estudios preuniversitarios hasta que en 1971 se mudó a la Ciudad de México después del fallecimiento de su padre Carlos Mastretta, quien tuvo una fuerte influencia en la escritora. En el Distrito Federal, Ángeles Mastretta estudió periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el periódico vespertino Ovaciones, donde tenía una columna llamada Del absurdo cotidiano. Fue uno de los diarios donde ella inició su carrera periodística. En 1974 recibió una beca del Centro Mexicano de Escritores para participar en un taller literario al lado de escritores como Juan Rulfo y Salvador Elizondo. Después fue directora de difusión cultural y más tarde directora del Chopo.
Participó junto con grandes personajes en televisión, charlas, entrevistas, y también fue miembro del consejo editorial de la revista Nexos, de la cual su esposo, el escritor Héctor Aguilar Camín, fue director. Ángeles Mastretta sigue colaborando con su columna Puerto Libre en Nexos, además de hacerlo esporádicamente en periódicos extranjeros. La obra de esta escritora destaca primordialmente por una sucesiva contextualización de pensamiento feminista mexicano de los años 70 y 80. Y ella formó parte integral de la generación de estos años cuando el movimiento feminista en México mantenía una actividad de lucha febril y se vio rodeada de gente que con sus trabajos de investigación y ensayos obviaban la opresión a la mujer, daba ideas y temas que más tarde ella misma asumiría. Mastretta asume una posición liberadora de la mujer oprimida que logra tener control de su destino. Así Mastretta da voz a la necesidad de la mujer por romper con los cánones tradicionales establecidos que le impiden liberarse. También desmitifica una imagen ideal patrocinada durante siglos por la cultura dominante y el trato al que se le da a los valores tradicionales como a la sexualidad femenina. Ella escribió Arráncame la vida, que es una obra por demás famosísima. Es la historia de una mujer enamorada y su educación, cómo aprende que no puede ser solamente una mujer enamorada de su esposo, sino que tiene que ser atrevida, beligerante y sobre todo en control de su propia vida. Escribió Mujeres de ojos grandes, Puerto Libre, Mal de amores, que también le valió un premio, Un mundo iluminado, Ninguna eternidad como la mía, y Maridos. Y te comparto algo de Mujeres de ojos grandes, una selección. La tía Leonor tenía el ombligo más perfecto que se haya visto. Un pequeño punto hundido justo en la mitad de su vientre planísimo. Tenía una espalda pecosa y unas caderas redondas y firmes, como los jarros en que tomaba agua cuando era niña. Tenía los hombros suavemente alzados, caminaba despacio como sobre un alambre. Quienes la vieron cuentan que sus piernas eran largas y doradas, que el vello de su pubis era un mechón rojizo y altanero, que fue imposible mirarle la cintura sin desearla entera. A los 17 años se casó con la cabeza y con un hombre que era justo lo que una cabeza elige para cursar la vida, Alberto Palacios. Notario riguroso y rico, le llevaba 15 años, 30 centímetros y una proporcional dosis de experiencia. Había sido largamente novio de varias mujeres aburridas que terminaron por aburrirse más cuando descubrieron que el proyecto matrimonial del licenciado era a largo plazo. El destino hizo que tía Leonor entrara una tarde en la notaría acompañando a su madre en el trámite de una herencia fácil que les resultaba complicadísima, porque el recién fallecido padre de la tía no había dejado que su mujer pensara ni media hora de vida. Todo hacía por ella menos ir al mercado y cocinar. Le contaba las noticias del periódico, le explicaba lo que debía pensar de ellas, le daba un gasto que siempre alcanzaba, no pedía nunca cuentas y hasta cuando iban al cine le iba contando la película que ambos veían. ¿Te fijas, Luisita? Ese muchacho ya se enamoró de la señorita. Mira cómo se miran, ¿ves? Ya la quiere acariciar, ya la acaricia. Ahora le va a pedir matrimonio y al rato seguro la va a estar abandonando. Total que la pobre tía Luisita encontraba complicadísima y no solo penosa la repentina pérdida del hombre ejemplar que fue siempre el papá de la tía Leonor. Con esa pena y esa complicación entraron a la notaría en busca de ayuda. Le encontraron tan solícita y eficaz que la tía Leonor, todavía de luto, se casó en año y medio con el notario Palacios. Nunca fue tan fácil la vida como entonces. En el único trance difícil, ella había seguido el consejo de su madre, cerrar los ojos y decir un Ave María. En realidad, varios Aves María, porque a veces su inmoderado marido podía tardar 10 misterios del rosario
en llegar a la serie de quejas y soplidos con que culminaba el circo que sin remedio iniciaba cuando, por alguna razón prevista o no, ponía la mano en la breve y suave cintura de Leonor. Nada de todo lo que las mujeres debían desear antes de los 25 años le faltó a la tía Leonor. Sombreros, gasas, zapatos franceses, vajillas alemanas, anillo de brillantes, collar de perlas disparejas, aretes de coral, de turquesas, de filigrana. Todo, desde los calzones que bordaban las monjas trinitarias hasta una diadema como la de la princesa Margarita. Tuvo cuanto se le ocurrió, incluso la devoción de su marido, que poco a poco empezó a darse cuenta de que la vida sin esa precisa mujer sería intolerable. Del circo cariñoso que el notario montaba por lo menos 3 veces a la semana, llegaron a la panza de la tía Leonor primero una niña y luego 2 niños. De modo tan extraño como sucede solo en las películas, el cuerpo de la tía Leonor se infló y desinfló las 3 veces sin perjuicio aparente. El notario hubiera querido levantar un acta dando fe de tal maravilla, pero se limitó a disfrutarla, ayudado por la diligencia cortés y apacible que los años y la curiosidad le habían regalado a su mujer. El circo mejoró tanto que ella dejó de tolerarlo con el rosario entre las manos y hasta llegó a agradecerlo, durmiéndose después con una sonrisa que le duraba todo el día. No podía ser mejor la vida en esa familia. La gente hablaba siempre bien de ellos, eran una pareja modelo. Las mujeres no encontraban mejor ejemplo de bondad y compañía que la ofrecida por el licenciado Palacios a la dichosa Leonor. Y cuando estaban más enojados, los hombres evocaban la pacífica sonrisa de la señora Palacios mientras sus mujeres silvanaban una letanía de lamentos. Quizá todo hubiera seguido por el mismo camino si la tía Leonor no se le ocurre comprar nísperos un domingo. Los domingos iba al mercado, en lo que se le volvió un rito solitario y feliz. Primero lo recorría con la mirada, sin querer ver exactamente de cuál fruta salía cuál color, mezclando los puestos de jitomate con los de los limones. Caminaba sin detenerse hasta llegar donde una mujer inmensa, con 100 años en la cara, iba moldeando unas gordas azules. Del comal recogía a Leonorcita su gorda de requesón, le ponía con cautela un poco de salsa roja y la mordía despacio mientras hacía las compras. Los nísperos son unas frutas pequeñas, de cáscara como terciopelo, intensamente amarilla, unos agrios y otros dulces. Crecen revueltos en las mismas ramas de un árbol de hojas largas y oscuras. Muchas tardes, cuando era niña con trenzas y piernas de gato, la tía Leonor trepó al níspero de casa de sus abuelos. Ahí se sentaba a comer deprisa. 3 agrios, un dulce, 7 agrios, 2 dulces, hasta que la búsqueda y la mezcla de sabores eran un juego delicioso. Estaba prohibido que las niñas subieran al árbol, pero Sergio, su primo, era un niño de ojos precoces, labios delgados y la voz decidida que la inducía a inauditas y secretas aventuras. Subir al árbol era una de las fáciles. Vio los nísperos en el mercado y los encontró extraños, lejos del árbol, pero sin dejarlo del todo, porque los nísperos se cortan con las ramas más delgadas todavía llenas de hojas. Volvió a casa con ellos. Se los enseñó a sus hijos y los sentó a comer, mientras ella contaba cómo eran fuertes las piernas de su abuelo y respingada la nariz de su abuela. Al poco rato tenía en la boca un montón de huesos lúbricos y cáscaras aterciopeladas. Entonces, de golpe, le volvieron los 10 años. Las manos ávidas, el olvidado deseo de Sergio subido en el árbol, guiñándole un ojo. Solo hasta ese momento se dio cuenta de que algo le habían arrancado el día que le dijeron que los primos no pueden casarse entre sí, porque los castiga Dios con hijos que parecen borrachos. Ya no había podido volver a los días de antes. Las tardes de su felicidad estuvieron amortiguadas en adelante por esa nostalgia repentina, inconfesable. Nadie se hubiera atrevido a pedir más.
sumar a la redonda tranquilidad que le daban sus hijos echando barcos de papel bajo la lluvia, al cariño sin reticencias de su marido generoso y trabajador, la certidumbre en todo el cuerpo de que el primo que hacía temblar su perfecto ombligo no estaba prohibido, y ella se lo merecía por todas las razones y desde siempre. Nadie más que la desaforada tía Leonor. Una tarde lo encontró caminando por la calle 5 de Mayo. Ella salía de la iglesia de Santo Domingo con un niño en cada mano. Los había llevado a ofrecer flores como todas las tardes de ese mes. La niña con un vestido largo de encajes y origandi, blanco, coronita de paja y enorme velo alborotado, como una novia de 5 años. El niño con un disfraz de acólito que avergonzaba a sus 7 años. Si no hubiera salido corriendo aquel sábado en casa de los abuelos, este par sería mío, dijo Sergio dándole un beso. Vivo con ese arrepentimiento, contestó la tía Leonor. No esperaba esa respuesta a uno de los solteros más codiciados de la ciudad. A los 27 años recién llegado de España, donde se decía que aprendió las mejores técnicas para el cultivo de aceitunas, el primo Sergio era el heredero de un rancho en Veracruz, otro en San Martín y otro más cerca de Aztlán. La tía Leonor notó el desconcierto en sus ojos, en la lengua con la que se mojó un labio y luego lo escuchó responder. Todo fuera como subirse otra vez al árbol. La casa de la abuela quedaba en la 11 Sur, era enorme y llena de recovecos. Tenía un sótano con 5 puertas, en el que el abuelo pasó horas haciendo experimentos que a veces le tiznaban la cara y lo hacían olvidarse por un rato de los cuartos de abajo y llenarse de amigos con los que jugaba billar en el salón construido en la azotea. La casa de la abuela tenía un desayunador que daba al jardín y al fresno, una cancha para jugar frontón que ellos usaron siempre para andar en patines, una sala de color rosa con un piano de cola y una exhausta marina nocturna, una recámara para el abuelo y otra para la abuela, y en los cuartos que fueron de los hijos, varias salas de estar que iban llamándose como el color de sus paredes. La abuela, memoriosa y paralítica, se acomodó a pintar en el cuarto azul. Allí la encontraron haciendo rayitas con un lápiz en los sobres de viejas invitaciones de boda que siempre le gustó guardar. Les ofreció un vino dulce, luego un queso fresco y después unos chocolates rancios. Todo estaba igual en casa de la abuela, lo único raro lo notó la viejita después de un rato. ¿A ustedes dos? Hace años que no los veía juntos. Desde que me dijiste que si los primos se casan tienen hijos idiotas, contestó la tía Leonor. La abuela sonrió, empinada sobre el papel en el que delineaba una flor interminable, pétalos y pétalos encimados sin tregua. Desde que por poco y te matas al bajar del níspero, dijo Sergio. Ustedes eran buenos para cortar nísperos. Ahora no encuentro quién. Nosotros seguimos siendo buenos, dijo la tía Leonor, inclinando su perfecta cintura. Salieron del cuarto azul a punto de quitarse la ropa. Bajaron al jardín como si los jalara un hechizo y volvieron 3 horas después con la paz en el cuerpo y 3 ramas de nísperos. Hemos perdido práctica, dijo la tía Leonor. Recupérenla porque hay menos tiempo que vida, contestó la abuela con los huesos del níspero llenándole la boca. Y seguimos con esta selección de mujeres de ojos grandes de Ángeles Mastretta. La hacienda de Arroyo Zarco era una larga franja de tierra fértil en la cordillera norte de Puebla. En 1910 sus dueños sembraban allí café, caña de azúcar, maíz, frijol y legumbres menores. El paisaje era verde todo el año. Llovía con sol, sin sol y bajo todas las lunas. Llovía con tanta naturalidad que nadie nunca tuvo la ocurrencia de taparse para salir a caminar. La tía Elena vivió poco tiempo bajo esas aguas, primero porque no había escuela cerca y sus padres la mandaron al Colegio del Sagrado Corazón en la Ciudad de México, a 300 kilómetros, 20 horas en tren. Una merienda
con su noche para dormir en la ciudad de Puebla y un desayuno regido ya por la nostalgia que provocarían 10 meses lejos de la extravagante comida de su madre y cerca del francés y las caravanas de unas monjas inhóspitas. Luego, cuando había terminado con honores los estudios de aritmética, gramática, historia, geografía, piano, costura, francés y letra de piquitos, cuando acababa de regresar al campo y al desasosiego, feliz de vivirlo, tuvo que irse otra vez porque llegó la revolución. Cuando los alzados entraron a la hacienda para tomar posesión de sus planicies y sus aguas, el papá de la tía no opuso resistencia. Entregó la casa, el patio, la capilla y los muebles con la misma gentileza que siempre lo había distinguido de los otros rancheros. Su mujer les enseñó a las soldaderas el camino a la cocina y él sacó los títulos en los que constaba la propiedad de la hacienda y se los entregó al jefe de la rebelión del estado. Luego se llevó a la familia a Teciutlán, acomodada en un coche y casi sonriente. Siempre habían tenido fama de ser medio locos, así que cuando aparecieron en el pueblo intactos y en paz, las otras familias de hacendados estuvieron seguros de que Ramos Lanz tenía algo que ver con los rebeldes. No podía ser casualidad que no hubieran quemado su casa, que sus hijas no se mostraran aterradas, que su mujer no llorara. Los veían mal cuando caminaban por el pueblo, conversadores y alegres como si nada les hubiera pasado. Era tan firme y suave la actitud del padre que nadie en la familia creía razones para llamarse al tormento. Al fin y al cabo, si él sonreía, era que al día siguiente y al día siguiente decenio habría comida sobre el mantel y crinolinas bajo las faldas de seda. Era que nadie se quedaría sin peinetas, sin relicarios, sin los aretes de un brillante, sin el oporto para la hora de los quesos. Solo una tarde lo vieron intranquilo. Pasó varias horas frente al escritorio de la casa de Teciutlán dibujando algo que parecía un plano y que no lo dejaba contento. Iba tirando hojas y hojas al cesto de los papeles, sintiéndose tan inútil como quien trata de recordar el camino hacia un tesoro enterrado siglos atrás. La tía Elena lo miraba desde un sillón sin abrir la boca, sin asomarse a nada que no fueran sus gestos. De repente lo vio conforme y lo escuchó hablar solo en un murmullo que, no por serlo, perdía euforia. Dobló el papel en 4 y se lo echó en la bolsa interior del saco. ¿Ya está la cena?, le preguntó mirándola por primera vez sin enseñarle nada ni hablar de aquello que lo había mantenido tan ocupado toda la tarde. Voy a ver, dijo ella y se fue a la cocina dirimiendo cosas. Cuando volvió, su padre dormitaba en un sillón de respaldo muy alto. Se acercó despacio y fue hasta el cesto de los papeles para salvar algunos de los pedazos que le había tirado. Lo puso dentro de un libro y luego lo despertó para decirle que ya estaba la cena. Todo era vasto en casa de los Ramos. Incluso en esos tiempos de escasez, su madre se organizaba para hacer comidas de 7 platillos y cenas de 5 personas cuando menos. Esa noche había una sopa de hongos, torta de masa, rajas con jitomate y frijoles refritos. Terminaba el menú con chocolate de agua y unos panes azucarados y brillantes que la tía Elena no volvió a ver después de la revolución. Con todo eso en el estómago, los miembros de la familia se iban a dormir y engordar sin ningún recato. De los 8 hijos que había parido la señora de Ramos, 5 se habían muerto de enfermedades como la viruela, la tosferina y el asma, así que los 3 vivos crecieron sobrealimentados. Según un acuerdo general, fue la buena y mucha comida lo que los ayudó a sobrevivir, pero esa noche el padre de la tía sorprendió a su familia con que no tenía mucha hambre. «Come, pajarito, que te vas a enfermar», le suplicó doña Otilia a su marido, que era un hombre de 1,80 entre los pies y la punta de la cabeza y de 90 kilos custodiándole el alma. Elena pidió permiso para levantarse antes de terminar la última mordida de su pan con azúcar y fue a encerrarse con una vela en el cuarto de los huéspedes. Allí puso algunos pedazos del papel juntos y leyó la tinta verde con que se escribía todo de su papá. El plano tenía pintada una vereda llegando al rancho por atrás de la casa, directo al cuarto bajo tierra que habían construido cerca de la cocina. ¡Los vinos!
Lo único que su padre había lamentado desde que tomaron Arroyo Zarco fue la pérdida de sus vinos, de su colección de botellas con etiquetas en diversos idiomas, llenas de un brebaje que ella sorbía de la copa de los adultos desde muy niña. Su papá, aquel hombre firme y moderado, sería capaz de volver a la hacienda por sus vinos. Por eso lo había oído al mediodía pidiéndole a Cirilo una carreta con un caballo y paja. La tía Elena cogió un chal y bajó las escaleras de un respingo. En el comedor su padre todavía buscaba razones para explicarle a su mujer el grave delito de no tener hambre. No es desprecio, mi amor. Ya sé el trabajo que te cuesta construir cada comida para que no extrañemos lo de antes, pero hoy en la noche tengo un asunto que arreglar y no quiero tener el estómago pesado. En el momento en que oyó a su padre decir hoy en la noche, la tía Elena salió corriendo al patio en busca de la única carreta. Cirilo el mozo la había colgado de un caballo y vigilaba en silencio. ¿Por qué Cirilo no se habría ido a la revolución? ¿Por qué estaba ahí quieto, junto al caballo, en el mismo soliloquio de siempre? Tía Elena caminó de puntas a sus espaldas y se metió en la carreta por la parte de atrás. Al poco rato oyó la voz de su padre. ¿Encontraste buena brizna?, le preguntó al mozo. Sí, patrón, ¿lo quiere ver? La tía Elena pensó que había asentido con la cabeza porque lo oyó acercarse a la parte de atrás y levantar una punta del petate. Sintió moverse la mano de su padre a 3 manos de su cuerpo. Está muy buena la brizna, dijo el señor Ramos. Esta es una necedad de mi cuerpo que si a alguien le cuesta, quiero que nada más sea a él. Si no regreso, dile a mi señora que todas las comidas que me dio en la vida fueron deliciosas y a mi hija Elena que no la busque para darle un beso porque se lo quiero quedar a deber. Vaya bien, le dijo Cirilo. La carreta empezó a moverse despacio. Despacio abandonó el pueblo en tinieblas y se fue por un camino que debía ser tan estrecho como lo había imaginado la tía Elena cuando lo vio pintado con una sola línea. No había lugar ni a un lado ni al otro porque la carreta no se movía sino hacia adelante, sin que el caballo pudiera correr como lo hacía cuando ella lo guiaba por el camino grande. Tardaron más de 1 hora en llegar, pero a ella se le hizo breve porque se quedó dormida. Despertó cuando la carreta casi dejó de andar y no se oía en el aire más que el murmullo de las heces con las que su papá sosegaba al caballo. Sacó la cabeza para espiar en dónde estaban y vio frente a ella la parte de atrás de la enorme casa que añoró toda su vida. Allí su padre detuvo la carreta y se bajó. Ella lo vio temblar bajo la luna a medias. Al parecer nadie vigilaba. Su papá caminó hasta una puerta en el muro y la abrió con una llave gigantesca. Luego desapareció. Entonces la tía Elena salió de entre la paja y fue tras él a meterse en la cava alumbrada por una linterna recién encendida. ¿Te ayudo?, le dijo con su voz ronca. Tenía la cara somnolienta y el pelo lleno de brizna. El horror que vio en los ojos de su padre no se le olvidaría jamás. Por primera vez en su vida sintió miedo, a pesar de tenerlo cerca. A mí también me gusta el oporto, dijo sobreponiéndose a su propio temblor. Luego cogió 2 botellas y fue a dejarlas en la paja de la carreta. Al volver se cruzó con su padre que llevaba otras 4. Así estuvieron yendo y viniendo en el silencio hasta que la carreta quedó cargada y no hubo en ella lugar ni para un oporto de esos que ella aprendió a beber en las rodillas de aquel hombre prudente y fiel a sus hábitos, que esa noche la sorprendió con su locura. Cargó 2 botellas más y se las puso en las piernas para pagar su peaje. Luego arreó al caballo y la carreta se dirigió en camino al lugar angosto y escondido por el que habían llegado. Tardarían horas en volver, pero era un milagro que estuvieran a punto de irse sin que nadie los hubiera visto. Ni uno solo de los campesinos que ocupaban Arroyo Zarco vigilaba la parte de atrás. ¿Se habrán ido?, preguntó la tía Elena a su padre y saltó de la carreta sin darle tiempo a asirla. Corrió a la casa, se pegó a la oscuridad de una pared y caminó junto a ella hasta darle la vuelta. Por fin se topó con una de las bancas que custodiaban el portón de enfrente. No había una luz en toda esa oscuridad, ni una voz, ni un chillido, ni unos pasos, ni una sola ventana viva. «¡No hay nadie!», gritó Elena. «¡No hay nadie!», repitió apretando los puños, brincando. Volvieron
A un buen paso por el camino grande, la tía Elena tarareaba un viejo amor, con la nostalgia de una anciana. A los 18 años los amores de un día antes ya son viejos. Y a ella le habían pasado tantas cosas esa noche que de golpe sintió en sus amores un agujero imposible de remendar. ¿Quién le creería su aventura? Su novio del pueblo ni una palabra. Elena, por Dios, no cuentes barbaridades, le dijo alarmado cuando escuchó la historia. No están los tiempos para ingenierías. Entiendo que te duela dejar la hacienda, pero no desprestigies a tu papá contando historias que lo hacen parecer un borrachín irresponsable. Lo había perdido ya bajo la despiadada luna del día anterior y ni siquiera trató de convencerlo. Una semana después trepó al tren en el que su madre fue capaz de meter desde la sala Luis XV hasta 10 gallinas, 2 gallos y una vaca con su becerro. No llevaba más equipajes que el futuro y la temprana certidumbre de que el más cabal de los hombres tiene un tornillo flojo. Y siguiendo con Mujeres de ojos grandes de Ángeles Mastretta, ¿qué te parece si damos un vistazo a la tía Charo? Tenía la espalda inquieta y la nuca de porcelana. Tenía un pelo castaño y subversivo y una lengua despiadada y alegre que recorría la vida y milagros donde se ofreciera. A la gente le gustaba hablar con ella porque su voz era como lumbre y sus ojos convertían en palabras precisas los gestos más insignificantes y las historias menos obvias. No era que inventara maldades sobre los otros ni que supiera con más precisión los detalles de un chisme. Era sobre todo que descubría la punta de cada maraña, el exacto descuido de Dios que coronaba la fealdad de alguien, la pequeña imprecisión que volvía desagradable un alma cándida. A la tía Charo le gustaba estar en el mundo, recorrerlo con sus ojos inclementes y afilarlo con su voz apresurada. No perdía el tiempo. Mientras hablaba, cosía la ropa de sus hijos, bordaba iniciales en los pañuelos de su marido, tejía chalecos para que todo el que tuviera frío en el invierno usara, jugaba frontón con su hermana, hacía la más deliciosa torta de elote, moldeaba buñuelos sobre sus rodillas y discernía la tarea que sus hijos no entendían. Nunca la hubiera avergonzado su pasión por las palabras si una tarde de junio no hubiese aceptado ir a unos ejercicios espirituales en los que el padre dedicó su plática al mandamiento de no levantarás falsos testimonios ni mentirás. Durante un rato el padre habló de los grandes falsos testimonios, pero cuando vio que con eso no atemorizaba a su adormilada clientela, se redujo a satanizar la pequeña serie de pecados veniales que se originan en una conversación sobre los demás y que sumados dan gigantescos pecados mortales. La tía Charo salió de la iglesia con un remordimiento en la boca del estómago. ¿Estaría ella repleta de pecados mortales, producto de la suma de todas esas veces en que había dicho que la nariz de una señora y los pies de otra, que el saco de un señor y la joroba de otro, que el dinero de un rico repentino y los ojos inquietos de una mujer casada? ¿Podría tener el corazón podrido de pecados por su conocimiento de todo lo que pasaba entre las faldas y los pantalones de la ciudad, de todas las necedades que le impedían la dicha ajena y de tanta dicha ajena que no era sino necedad? Le fue creciendo el horror. Antes de ir a su casa pasó a confesarse con el padre español recién llegado, un hombre pequeño y manso que recorría la parroquia de San Javier en busca de fieles capaces de tenerle confianza. En Puebla la gente puede llegar a querer con más fuerza que en otras partes, solo que se toma su tiempo. No es cosa de ver al primer desconocido y entregarse como si se le conociera de toda la vida. Sin embargo, en eso la tía no era poblana. Fue una de las primeras clientas del párroco español, el viejo cura, que le había dado la primera comunión, murió dejándola sin nadie con quien hacer sus más secretos comentarios, los que ella y su conciencia destilaban a solas, los que tenían que ver con sus pequeños extravíos, con las dudas de sus privadísimas faldas, con las burbujas de su cuerpo y los cristales oscuros de su corazón. Ave María Purísima, dijo el padre español en su lengua apretujada, más parecida a la de un cantante de gitanerías que a la de un cura educado en Madrid. Sin pecado concebida, le dijo la tía, sonriendo en la oscuridad del confesionario como era su costumbre cada vez que afirmaba tal cosa. ¿Usted se ríe?, preguntó el padre español, adivinándola como si fuera un brujo.
No, padre, dijo la tía Charo, temiendo los resabios de la Inquisición. Yo sí, dijo el hombrecito. Y usted puede hacerlo con mi permiso, no creo que haya un saludo más ridículo, pero, a ver, dígame, ¿cómo está? ¿Qué le pasa hoy tan tarde? Me pregunto, padre, dijo la tía Charo, si es pecado hablar de otros. Usted sabe, contar lo que les pasa, saber lo que sienten, estar en desacuerdo con lo que dicen, notar que es visco el visco, renga la renga, despeinado el pachón y presumida la tipa que solo habla de los millones de su marido. Saber de dónde sacó el marido los millones y con quién más se los gasta. ¿Es pecado, padre?, preguntó la tía. No, hija, dijo el padre español. Eso es afán por la vida. ¿Qué ha de hacer aquí la gente? Trabajar y decir rezos. Sobra mucho día. Ver no es pecado y comentar tampoco. Vete en paz, duerme tranquila. Gracias, padre, dijo la tía Charo y salió corriendo a contárselo todo a su hermano. Libre de culpa, desde entonces siguió viviendo con avidez la novela que la ciudad le regalaba. Tenía la cabeza llena con el ir y venir de los demás y era una clara garantía de entretenimiento. Por eso la invitaban a tejer para todos los bazares de caridad y se peleaban más de 10 por tenerla en su mesa el día que se jugaba canasta. Quienes no podían verla de ese modo la invitaban a su casa o iban a visitarla. Nadie se decepcionaba jamás de oírla y nadie tuvo nunca una primicia que no viniera de su boca. Así corrió la vida hasta un anochecer en el bazar de Guadalupe. La tía Charo había pasado la tarde lidiando con las chaquiras de un cinturón y como no tenía nada nuevo que contar, se limitó a escuchar. Charo, ¿tú conoces al padre español de la iglesia de San Javier?, le preguntó una señora mientras terminaba el dobladillo de una servilleta. ¿Por qué?, dijo la tía Charo, acostumbrada a no soltar prenda con facilidad. Porque dicen que no es padre, que es un republicano mentiroso que llegó con los asilados por Cárdenas y como no encontró trabajo de poeta, inventó que era padre y que sus papeles se habían quemado junto con la iglesia de su pueblo cuando llegaron los comunistas. ¿Cómo es díscola alguna gente?, dijo la tía Charo y agregó con toda la autoridad de su prestigio. El padre español es un hombre devoto, gran católico, incapaz de mentir. Yo vi la carta con la que el Vaticano lo envió a ver al párroco de San Javier. Que el pobre viejito se haya estado muriendo cuando llegó no es culpa suya, no le dio tiempo de presentarlo. Pero de que lo mandaron, lo mandaron. No iba yo a hacer mi confesión a un farsante. ¿Es tu confesor?, preguntó alguna en el coro de curiosas. Tengo ese orgullo, dijo la tía Charo poniendo la mirada sobre la flor de chaquiras que bordaba y dando por terminada la conversación. A la mañana siguiente se internó en el confesionario del padre español. Padre, dije mentiras, contó la tía. ¿Mentiras blancas?, preguntó el padre. Mentiras necesarias, contestó la tía. ¿Necesarias para el bien de quién?, volvió a preguntar el padre. De una honra, padre, dijo la tía. ¿La persona auxiliada es inocente? No lo sé, padre, confesó la tía. Doble mérito el tuyo, dijo el español. Dios te conserve la lucidez y la buena leche. Ve con él. Gracias, padre, dijo la tía. A ti, le contestó el extraño sacerdote, poniéndola a temblar. Y vamos a terminar con la tía Cristina. ¿Qué te parece de este extracto, de este fragmento de Mujeres de ojos grandes de Ángeles Mastretta? No era bonita la tía Cristina Martínez, pero algo tenía en sus piernas flacas y su voz atropellada que la hacía interesante. Por desgracia, los hombres de Puebla no andaban buscando mujeres interesantes para casarse con ellas, y la tía Cristina cumplió 20 años sin que nadie le hubiera propuesto ni siquiera un noviazgo de buen nivel. Cuando cumplió 21, sus 4 hermanas estaban casadas para bien o para mal, y ella pasaba el día entero con la humillación de estarse quedando para vestir santos. En poco tiempo, sus sobrinos la llamarían quedada y ella no estaba segura de poder soportar ese golpe. Fue después de aquel cumpleaños que terminó con las lágrimas de su madre a la hora en que ella sopló las velas del pastel, cuando apareció en el horizonte el señor Arqueros. Cristina,
Volvió una mañana del centro, a donde fue para comprar unos botones de concha y 1 metro de encaje, contando que había conocido un español de buena clase en la joyería La Princesa. Los brillantes del aparador la habían hecho entrar para saber cuánto costaba un anillo de compromiso que era la ilusión de su vida. Cuando le dijeron el precio le pareció correcto y lamentó no ser un hombre para comprarlo en ese instante con el propósito de ponérselo algún día. Ellos pueden tener el anillo antes que la novia, hasta pueden elegir una novia que haga juego al anillo. En cambio, nosotras solo tenemos que esperar. Hay quienes esperan durante toda su vida y quienes cargan para siempre con un anillo que les disgusta, ¿no crees?, le preguntó a su madre durante la comida. Ya no te pelees con los hombres, Cristina, dijo su madre. ¿Quién va a ver por ti cuando me muera? Yo, mamá, no te preocupes, yo voy a ver por mí. En la tarde un mensajero de la joyería se presentó en la casa con el anillo que la tía Cristina se había probado, extendiendo la mano para mirarlo por todos lados, mientras decía un montón de cosas parecidas a las que le repitió su madre en el comedor. Llevaba también un sobre lacrado con el nombre y los apellidos de Cristina. Ambas cosas las enviaba el señor Arqueros, con su devoción, sus respetos y la pena de no llevarlos él mismo porque su barco salía a Veracruz al día siguiente y él viajó parte de ese día y toda la noche para llegar a tiempo. El mensaje le proponía matrimonio. Sus conceptos sobre la vida, las mujeres y los hombres, su deliciosa voz y la libertad con la que camina me deslumbraron. No volveré a México en varios años, pero le propongo que me alcance en España. Mi amigo Emilio Suárez se presentará ante sus padres dentro de poco. Dejo en él mi confianza y en usted mi esperanza. Emilio Suárez era el hombre de los sueños adolescentes de Cristina. Le llevaba 12 años y seguía soltero cuando ella tenía 21. Era rico como una selva en las lluvias y arisco como los montes en enero. Le habían hecho la búsqueda a todas las mujeres de la ciudad y las más afortunadas tuvieron en el trofeo de una nieve en los portales. Sin embargo, se presentó en casa de Cristina para pedir en nombre de su amigo un matrimonio por poder en el que con mucho gusto sería su representante. La mamá de la tía Cristina se negaba a creerle que solo una vez hubiera visto al español y en cuanto Suárez desapareció con la respuesta de que iba a pensarlo, la acusó de 1000 pirujerías. Pero era tal el gesto de asombro de su hija que terminó pidiéndole perdón a ella y permiso al cielo en el que estaba su marido para cometer la barbaridad de casarla con un extraño. Cuando salió de la angustia propia de la sorpresa, la tía Cristina miró su anillo y empezó a llorar por sus hermanas, por su madre, por sus amigas, por su barrio, por la catedral, por el Zócalo, por los volcanes, por el cielo, por el mole, por las chalupas, por el himno nacional, por la carretera de México, por Cholula, por Coetzatlán, por los aromados huesos de su papá, por las cazuelas, por los chocolates rasposos, por la música, por el olor de las tortillas, por el río San Francisco, por el rancho de su amiga Elena y los potreros de su tío Abelardo, por la luna de octubre y la de marzo, por el sol de febrero, por su arrogante soltería, por Emilio Suárez, que en toda la vida me mirara, nunca oyó su voz ni se fijó cómo carambas caminaba. Al día siguiente salió a la calle con la noticia y su anillo brillándole. 6 meses después se casó con el señor Arqueros frente a un cura, un notario y los ojos de Suárez. Hubo misa, banquete, baile y despedidas. Todo con el mismo entusiasmo que si el novio estuviera de este lado del mar. Dicen que no se vio novia más radiante en mucho tiempo. 2 días después, Cristina salió de Veracruz hacia el puerto donde el señor Arqueros, con toda su caballerosidad, la recogería para llevarla a vivir entre sus tías de Valladolid. De ahí mandó su primera carta diciendo cuánto extrañaba y cuánto feliz era. Dedicaba poco espacio a describir el paisaje apretujado de casitas y sembradíos, pero le mandaba a su mamá la receta de una carne con vino tinto que era el platillo de la región, y a sus hermanas 2 poemas de un señor, García Lorca, que la habían vuelto al revés. Su marido resultó un hombre cuidadoso y trabajador que vivía riéndose con el modo de hablar español y las historias de aparecidos de su mujer, con su ruborizarse cada vez que oía un coño, y su terror porque ahí todo el mundo se cagaba en Dios por cualquier motivo y juraba por la hostia sin ningún miramiento. 1 año de cartas fue y vino antes de aquella,
en la que la tía Cristina refirió a sus papás la muerte inesperada del señor Arqueros. Era una carta breve que parecía no tener sentimientos. «Así de mal estará la pobre», dijo su hermana, la segunda que sabía de sus veleidades sentimentales y sus desaforadas pasiones. Todas quedaron con la pena de su pena y esperando que en cuanto recuperara de esa conmoción les escribiera con un poco más de claridad sobre su futuro. De eso hablaban un domingo después de la comida cuando la vieron aparecer en la sala. Llevaba regalos para todos y los sobrinos no la soltaron hasta que terminó de repartirlos. Las piernas le habían engordado y las tenía subidas en unos tacones altísimos, negros como las medias, la falda, la blusa, el saco, el sombrero y el velo, que no tuvo tiempo de quitarse de la cara. Cuando acabó la repartición se lo arrancó junto con el sombrero y sonrió. «Pues ya regresé», dijo. Desde entonces fue la viuda de Arqueros. No cayeron sobre ella las penas de ser una solterona y el espanto de las otras con su piano desafinado y su voz ardiente. No había que rogarle para que fuera hasta el piano y se acompañara a cualquier canción. Tenía en su repertorio toda clase de valses, polcas, corridos, arias y pasos dobles. Les puso letra a unos preludios de Chopin y los cantaba, evocando romances que nunca se le conocieron. Al terminar su concierto dejaba que todos le aplaudieran y tras levantarse del banquito para hacer una profunda caravana, extendía los brazos, mostraba su anillo y luego, señalándose a sí misma con sus manos envejecidas y hermosas, decía contundente: «Y enterrada en Puebla». Cuentan las malas lenguas que el señor Arqueros no existió nunca, que Emilio Suárez dijo la única mentira de su vida, convencido por quién sabe cuál arte de la tía Cristina, y que el dinero que llamaba su herencia lo había sacado de un contrabando cargado en las maletas del ajuar nupcial. ¿Quién sabe? Lo cierto es que Emilio Suárez y Cristina Martínez fueron amigos hasta el último de sus días, cosa que nadie les perdonó jamás porque la amistad entre hombres y mujeres es un bien imperdonable. ¿Y qué tal? La verdad es que yo me la pasaría leyéndote y leyéndote. Me encanta la narrativa. Espero que te haya gustado y que hayas disfrutado este programa dedicado a esta escritora mexicana, Ángeles Mastretta. Te recuerdo mis redes sociales, Paula Guzmán Autor, aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Me puedes contactar y te invito a que te unas a nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto en nuestro canal de YouTube, en donde vas a encontrar este y todos mis programas, además de muchos de los programas de mis compañeros que son una verdadera delicia para que puedas escuchar en la comodidad de tus horas de descanso o para acompañarte. Yo soy Paula Guzmán y te dejo un beso. Nos escuchamos en la próxima.